eso quiero pedirles que nos tomemos un segundo. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que respalde su palabra esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por el privilegio de llegar a tus pies. Gracias, Señor, porque sabemos que no es del que corre, sino sabemos que es del que tú tienes misericordia. Te pedimos que tu misericordia, tu bendición, nos respalde y que tu palabra sea respaldada. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quisiera contarles que algunas veces tengo el privilegio de predicar aquí en el Remanente y pues oro y no se me complica mucho el elegir o el encontrar lo que el Señor quiere decirnos. Sin embargo, esta semana fue bien complicado. Ayer todavía oraba y empecé con un bosquejo y de repente sentí que no era ese y tuve que iniciar otra vez. No sé si les ha pasado, pero el Señor me llevó a enseñarme acerca de las aptitudes y las actitudes. Así se llama el mensaje de esta mañana. Aptitudes y actitudes. Hace unos meses platicaba yo con el pastor y le decía de que es importante que asumamos la actitud correcta, no solo como cristianos, sino como líderes. Entonces fue necesario y quiero compartirles qué diferencias hay entre estas dos palabras, la palabra actitud y la palabra aptitud. Parecieran que son sinónimos, pero no lo son, ¿verdad? Una letra es la diferencia entre las dos en su forma de escribir, pero la diferencia que tienen es abismal. Aptitudes, dice que son aquellas capacidades o talentos naturales que toda persona posee en poca o gran medida. Es la capacidad para operar completamente en una determinada actividad. Para ustedes tienen muchas habilidades, muchos dones, muchos talentos que el Señor les ha regalado. Algunos son muy buenos en la computadora, otros son muy buenos en los instrumentos, otros son muy buenos, por ejemplo, nuestro pastor hace muchos trabajos con tornos pequeños y todo eso, tiene mucha habilidad. Y otros no somos hábiles en esas áreas, tenemos otras destrezas. Esas son las aptitudes. Mientras que las actitudes, dice que una actitud es aquella conducta o reacción de cada persona en cada aspecto de su vida personal. La actitud tiene que ver con el carácter. Es un comportamiento, es un estado de ánimo que se manifiesta exteriormente. De ahí quiero partir y quiero compartirles lo que el Señor quiere que les diga esta mañana. Hablemos de los cristianos. Nosotros conocemos a muchos cristianos que están iniciando, muchas veces que son líderes, muchas veces que son pastores, o muchas veces que tienen muchísimos años en el Evangelio, que poseen muchos talentos naturales, por ejemplo, son grandes músicos o tienen habilidades muy especiales. Han sido capacitados para dirigir grandes cultos, grandes coros, o son grandes oradores con mucha retórica o con mucha facilidad para transmitir sus ideas. Recuerdan, estamos hablando de aptitudes. Son personas que escriben muchos libros, los escriben muy bien. Ayer leí a alguien, tenía más de 80 libros escritos en unos cuantos años. O tienen una linda voz. Tienen tal vez doctorados, maestrías o un sinnúmero de estudios en teología. O tienen 40, 50, 60 años en el ministerio. Ellos tienen muchas aptitudes, ¿sí? Sin embargo, algunos tienen muy malas actitudes, ¿sí? Hay actitudes positivas y actitudes positivas que todos tenemos como seres humanos, las cuales se evidencian irracional o innatamente, ¿verdad? Vamos por la calle
Se nos atraviesa alguien y brota de nosotros innatamente una respuesta, una actitud. Algunos somos brincones, algunos hablamos de más y evidenciamos nuestro carácter. Siendo cristianos, siendo grandes líderes y teniendo todas las aptitudes de las cuales hablamos. En momentos difíciles o demasiado buenos, nosotros evidenciamos. Yo quisiera preguntarles qué pasa. El año antepasado viajamos con nuestros pastores y compramos un número de loto y el premio era de 210 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿qué harían si ahorita son los ganadores de 210 millones de dólares? Brotaría nuestro carácter, nuestra actitud. Posiblemente algunos jamás volverían al remanente. Jamás volverían a una iglesia. Dejarían tirado a su esposo o a su esposa y se iban a vivir a otro país, ¿verdad? Algunos no. O en un momento demasiado difícil, en un momento donde las puertas de todos se empiezan a cerrar, nuestras condiciones de vida se dificultan, las deudas nos ahogan, los problemas nos ahogan y entonces brotan nuestras malas actitudes. Estoy hablando de malas actitudes. En la Biblia se narra la historia de muchos líderes y personajes que tuvieron malas actitudes. Recuerdan que el pueblo judío tuvo malas actitudes cuando caminaron por el desierto. De hecho, siempre durante la historia del pueblo judío han habido malas actitudes. Algunos ejemplos. Marta y María decepcionaron a su amigo Jesús. ¿Se recuerdan cuando murió Lázaro? Le echaron la culpa a Jesús de la muerte de Lázaro. Si tú hubieras estado acá, le dijeron, es tu culpa, Jesús, ¿por qué no te apuraste? Recuerdan que Eva culpó a Adán, ¿sí? Y Adán culpó a Dios. La mujer que tú me diste, le dijo. Moisés, por su parte, justificó sus hechos, ¿verdad? Porque cuando Dios le habló, él le dijo, yo soy tardo para hablar y torpe de lengua, no quiero oír. Tuvo una mala actitud. Gedeón, por su lado, también quiso evadir el llamado del Señor, ¿verdad? Dijo, mi clan es el más pobre de toda la tribu y soy el más pequeño de mi familia, parecido a lo del rey Saúl. Él dijo, soy el más pequeño de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel. Vemos que hay grandes personajes de la Biblia con malas actitudes. Lo que es interesante es saber que Jesús no llega antes de tiempo, ni después. Dios ha diseñado un plan para nosotros y nos dio aptitudes completas. Nos dio dones, talentos, capacidades, inteligencia y temperamento. Él nos conoce, pero Él sí sabe con certeza de lo que somos capaces, pero quiere que formemos y templemos nuestro carácter. Ahora bien, vamos a darle un sustento bíblico a este tema. Quiero que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y vamos a dar lectura a los versos del 1 al 5. Dice, por tanto, versión Biblia de las Américas, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que, con actitud humilde, cada uno de vosotros considere
al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El Señor nos permita, en mi caso, transmitir este mensaje y en el caso de ustedes, capturarlo. Eso es decir, aprenderlo, llevarlo al espíritu, eso es entenderlo. Los cristianos, o muchos cristianos, tenemos actitudes desagradables, ¿cierto? ¿Lo han notado? Algunos venimos de algunas iglesias donde hemos visto y hemos señalado y hemos juzgado y hemos remarcado esas actitudes desagradables. No sé ustedes, pero yo sí. Hay un sinnúmero de líderes que son sumamente inteligentes, brillantes, diría yo, capaces, sumamente capaces, con muchos atributos, con muchos dones, pero que no pueden alcanzar el propósito que Dios ha diseñado para ellos, simplemente porque su actitud hacia la vida, su actitud hacia el ministerio o su actitud hacia los hermanos es una actitud incorrecta, una actitud inadecuada, una actitud prepotente. A veces son demasiado brillantes, se consideran o nos consideramos demasiado buenos, demasiado excelentes. Tal vez pensamos que el ministerio depende de nosotros, depende de nuestras capacidades. A veces pensamos que depende de lo que hacemos o lo que damos por el ministerio. Y que nuestros colaboradores, los amigos, los que sirven con nosotros, necesitan de nuestra capacidad. O que nadie puede hacer las cosas como nosotros. Yo las sé hacer bien y los demás no las pueden hacer como yo. Muchas veces decimos, si yo me voy este domingo, no sé qué va a pasar, no sé cómo van a ser los hermanos sin mí. Es aquí donde comienza una actitud incorrecta, a través de la cual se excluye a Dios de los ministerios o de las iglesias. Y por eso tenemos muchas iglesias y muchos servicios donde hay absolutamente de todo, menos de la presencia del Señor. Revisemos esas malas actitudes y confrontémoslas con la palabra. Hemos estado hablando estos últimos días del tamiz. Hoy escuché una expresión que me gustó, ¿verdad? Dice que el tamiz es como un colador. De hecho, es un pedazo de tela que se usaba o se usa para colar. Se quedan las impurezas y pasan las cosas limpias. La palabra debe ser nuestro tamiz. Si no tomamos la actitud de humillarnos, si no tomamos la actitud de humillarnos y buscar a Dios, no va a pasar nada verdadero en nuestra vida. Nuestras aptitudes tal vez nos hagan sobresalir. Podríamos ser buenos oradores, escribir bien, cantar demasiado bien, tocar muchos instrumentos o saber más que todos los que están en el lugar de la Biblia, o tener mucha influencia. Pero esas aptitudes Dios nos las dio para su gloria, no para la nuestra. Hablé de actitudes desagradables. Dentro de esas yo me identifiqué con algunas, no sé ustedes. Pero también hay actitudes que Jesús honra. Es mejor una persona que tenga una buena actitud y una aptitud regular, aceptable, que una persona con una mala actitud, pero que tenga muchas aptitudes. No sé si me voy a entender. Para poder servir a Dios con nuestra vida y en nuestro ministerio, es necesario tener un encuentro con el Señor.
Muchas veces tuvimos un encuentro hace 5, 10, 15 o más años y en eso se quedó, como un recuerdo donde lloramos, donde recibimos al Espíritu Santo, pero nuestra vida hoy es muy diferente a lo que deberíamos de tener. Luego, cambiar esas actitudes nocivas. Muchas veces esas actitudes nocivas las tenemos en casa, pero muchas las tenemos en la iglesia. Muchas veces tenemos ira en nuestro corazón, otras veces amargura. Juzgamos a los demás, somos quejumbrosos, somos criticones, o muchas veces tenemos un sentido de culpa. Esas actitudes deshonran al Señor, pero si las ponemos a sus pies, seguramente vamos a honrar al Señor con el cambio de actitudes. Una cosa es darnos cuenta que tenemos problemas de actitud, pero otra muy diferente y mejor es cambiar el conjunto de actitudes y honrar al Señor con nuestra vida. Leí un pensamiento, estaba tratando de compartírselos. Voy a hacerlo aunque sea así. Dice, siembra un pensamiento. Estamos hablando de actitud. Y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un estilo de vida. Siembra un estilo de vida y cosecharás un destino. Imaginemos hasta dónde puede llevarnos nuestra actitud. Los grandes líderes de la historia mundial, los grandes predicadores de los últimos tiempos, han tenido problemas de actitud. Solo que en un momento se han cruzado con el Señor y han cambiado su actitud. Volvamos al caso de Moisés. Tenía un problema de actitud que pudo confrontar, que pudo cambiar y cambió la historia del pueblo de Dios. Hablemos de David. David era un hombre carismático, con grandes dotes musicales, era un gran músico, de los mejores escritores que registra la historia. Y además era un gran guerrero. Pero fueron las capacidades que hicieron, no fueron esas capacidades las que hicieron que David fuera agradable a Dios, sino fue su corazón, fue su actitud. Porque hemos dicho muchas veces que David se equivocó muchas veces. ¿Y de qué manera? Sin embargo, su actitud de adorador, su actitud de humildad, su actitud de corregir sus errores y de cambiar su destino, fueron las cosas que le dieron ese cambio. Dice en 1 Samuel 17:32, dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese, hablando de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Son actitudes las que nos van a hacer llegar a tomar decisiones y las que nos van a llevar al destino. Cuando nosotros tenemos la actitud correcta, repito, cuando nosotros tenemos la actitud correcta, Dios nos hace aptos. Dios nos da la aptitud para toda buena obra. Esto significa que debemos de dejar de confiar en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer, en lo bueno, inteligente, etcétera, que podamos creer que somos. Y empecemos a dejar a través de nuestra actitud que Dios levante nuestra vida. Dios no está en contra de las aptitudes, al contrario, Dios nos regaló esas aptitudes. ¿Verdad? Hay quienes retienen mucha información, hay quienes son muy hábiles de mente, hay quienes son muy hábiles con sus manos, pero todas esas aptitudes son para glorificar a Dios. Y que a través de ellas nosotros podamos expandir el reino y llegar al corazón de otros. El punto interesante es que no podemos comprar
el favor de Dios con las aptitudes, porque son de Él. Dios no nos escogió porque somos hábiles, sino son nuestras aptitudes un regalo hermoso que tenemos. Y es nuestra actitud y nuestras decisiones las que nos abren la puerta de la gloria de Dios y las puertas para las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces nos culpamos de las malas decisiones que hemos tomado. Muchas veces hemos arrastrado a nuestra familia a problemas serios por esas malas decisiones que hemos tomado. Sin embargo, nuestro Señor nos conoce y Él nos dio las capacidades, los dones y talentos para salir de esos problemas. Pero no pueden quedarse en la refrigeradora estas aptitudes. Necesita que las pongamos en práctica. Necesita que empecemos a actuar, que empecemos a tomar decisiones. Si son económicas, comencemos a tomar decisiones económicas. Si son familiares, empecemos a tomar decisiones, empecemos a buscar el consejo, empecemos a buscar ayuda. Yo bendigo el nombre del Señor porque tenemos unos buenos pastores. Tenemos pastores que nos dan su tiempo, a quienes podemos ir, tocarles la puerta y sabemos que están para nosotros. Lo he experimentado. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Inundar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, de las Escrituras. Colosenses 3:16 y Proverbios 1 del 1 al 3. Tengo poco tiempo, no quisiera que nos perdiéramos en la lectura, sino quisiera que lo anotaran. La única forma de renovar nuestra mente es a través de la palabra. Es la única forma. Número 2, dice, sea rápido para confesar y arrepentirse cuando su actitud no honra al Señor. Salmos 32, 51. Sea rápido. Todos, absolutamente todos, tenemos actitudes y pecados que deshonran al Señor. Dice la palabra que porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos del reino. Todos. Pero dice, sea rápido para confesar y arrepentirse. Número 3, pídale a alguien que le haga saber cuando tiene mala actitud y que ore por usted. Yo no sé si a ustedes les gustan que les digan que tienen una mala actitud. A mí me incomoda un poco. A mí no me gusta que me digan que mi actitud no es correcta. Seguramente es falta de humildad. Necesito aprender eso. Puedo decirle a Susel que me diga cuando la actitud mía no es correcta. Posiblemente será incómodo, pero es parte del proceso. Y después, que oren por mí. Número 4. Seleccione una mala actitud suya y revise lo que dicen las Escrituras al respecto. Luego pida cambios en oración. ¿Tiene en su mente una mala actitud suya? ¿Sí? ¿Ya la identificó? Posiblemente no una. Posiblemente están fluyendo muchas malas actitudes. Yo tengo muchas. Justamente mientras meditaba en esto, empezaron a brotar muchas actitudes. Revise lo que dice la Escritura al respecto. ¿Verdad? Me gusta una palabra que aparece en Colosenses, que dice que no permitas que brote en tu corazón una raíz de amargura. Muchas veces ha brotado en mi corazón una raíz de amargura. Pero es el momento de, ¿recuerdan del tamiz? De poner nuestra actitud en el tamiz y sacar lo bueno y desechar lo malo.
haga preguntas que generen en usted cambios positivos y escuche la respuesta en las Escrituras. No en otro lado, en las Escrituras. Ore regularmente para que la gracia de Dios a través del Espíritu Santo nos dé un nuevo corazón para tener la actitud